Hola a todos mis taquitos, colegas de la salud. Antes de comenzar, como ya saben, las voces usadas en mis videos, por ahora, no será mi voz. Así que, sin más por el momento, sean bienvenidos a este espacio donde la medicina y el aprendizaje se unen. Soy el Dr. Taco, y hoy continuaremos explorando el fascinante mundo del sistema óseo. En este video, nos enfocaremos en la estructura y clasificación de los huesos. ¿Sabías que los huesos no solo se diferencian por su tamaño, sino también por su forma y función? Desde los huesos largos que actúan como palancas para el movimiento, hasta los huesos planos que protegen órganos vitales, cada tipo tiene un propósito único en nuestro cuerpo. Además, exploraremos las regiones anatómicas de los huesos largos, como la diáfisis, las epífisis y la metáfisis. También hablaremos sobre las capas que los recubren, como el periósteo y el endosteo, y cómo estas estructuras contribuyen a su función y regeneración. Por último, analizaremos las dos variantes principales del tejido óseo, el compacto y el esponjoso. Veremos cómo estas arquitecturas internas optimizan la resistencia y la funcionalidad del esqueleto, siguiendo los principios biomecánicos de la ley de Wolff. Prepárense para un recorrido detallado por la anatomía y la función de los huesos. Comencemos esta lección sobre la estructura y clasificación del sistema óseo. Estructura y clasificación de los huesos. Análisis morfológico y arquitectónico del sistema óseo. El sistema óseo humano representa una estructura biomecánica altamente especializada, cuya organización morfológica y arquitectónica responde a principios de optimización funcional. La clasificación taxonómica de los huesos, junto con su configuración estructural, constituye un marco fundamental para comprender las propiedades biomecánicas, los procesos de desarrollo y las implicaciones clínicas asociadas al tejido óseo. Este análisis detalla las características morfológicas, arquitectónicas e histológicas del sistema esquelético desde una perspectiva funcional y estructural. La clasificación morfológica tradicional del sistema óseo establece 4 categorías principales basadas en la configuración tridimensional predominante de cada elemento, permitiendo una sistematización funcional del esqueleto. Los huesos largos presentan una dimensión longitudinal significativamente mayor que sus dimensiones transversales. Estas estructuras densas y fuertes albergan la médula roja y amarilla, funcionando como palancas biomecánicas optimizadas para la generación y transmisión de fuerzas durante el movimiento. Su configuración cilíndrica proporciona una distribución eficiente de las cargas mecánicas, maximizando la resistencia a la flexión con un mínimo material. Ejemplos paradigmáticos incluyen el fémur, el húmero, la tibia, el cúbito y el peroné. Estos elementos constituyen ejes estructurales fundamentales para la locomoción, facilitando la amplificación de la fuerza muscular mediante sistemas de palanca biomecánicamente eficientes. Los huesos cortos exhiben dimensiones relativamente equivalentes en sus 3 ejes espaciales, aproximándose a una configuración cúbica. Contienen predominantemente tejido óseo esponjoso, recubierto por una delgada capa de hueso compacto. Esta configuración optimiza la distribución multidireccional de cargas en articulaciones complejas donde la estabilidad prevalece sobre la movilidad extensa. Se localizan principalmente en las extremidades distales, los huesos del tarso en el pie y los huesos del carpo en la muñeca. Aunque morfológicamente distinta, la rótula también se clasifica dentro de esta categoría por sus dimensiones similares en todos sus ejes. Su diseño estructural facilita movimientos precisos de amplitud limitada, fundamentales para la funcionalidad de extremidades distales. Los huesos planos presentan 2 dimensiones, longitud y anchura, significativamente mayores que su espesor,
Estructuralmente, están compuestos por una capa de hueso esponjoso interpuesta entre dos láminas delgadas de hueso compacto. Esta configuración sándwich proporciona resistencia óptima a las fuerzas de flexión con un mínimo peso estructural. Estos elementos constituyen barreras protectoras fundamentales. Los huesos craneales salvaguardan el encéfalo, las costillas protegen órganos torácicos y la escápula resguarda estructuras posteriores del tórax. Su diseño laminar representa una solución evolutiva que equilibra eficientemente la necesidad de protección mecánica con los requerimientos de ligereza para la eficiencia locomotora. Huesos irregulares. Morfología compleja y adaptación funcional. Los huesos irregulares comprenden aquellos elementos cuya morfología compleja no corresponde a los patrones anteriores. No presentan una forma regular y no pueden clasificarse como largos, cortos o planos. Su configuración responde a necesidades funcionales específicas determinadas por su localización anatómica y las relaciones estructurales con tejidos circundantes. Estos huesos se localizan predominantemente en la columna vertebral, cráneo, cara y cuello. Ejemplos representativos incluyen las vértebras, componentes fundamentales del eje axial, el hueso temporal, un elemento craneal complejo, el lagrimal, una estructura facial, y el hioides, que está suspendido en la región cervical anterior. Funcionalmente, participan en articulaciones especializadas como las intervertebrales y la temporomandibular, facilitando movimientos complejos en regiones anatómicas con elevados requerimientos biomecánicos. Organización arquitectónica de los huesos largos. Los huesos largos representan un paradigma para comprender la organización arquitectónica ósea, exhibiendo regiones anatómicas claramente diferenciadas con características estructurales y funcionales específicas. Diáfisis. Estructura y propiedades biomecánicas. La diáfisis constituye la porción central o cuerpo del hueso largo, caracterizada por una configuración cilíndrica compuesta predominantemente por tejido óseo compacto. Este segmento tubular presenta una pared cortical gruesa que circunscribe la cavidad medular. Externamente se encuentra recubierta por el periósteo, mientras que internamente alberga la médula ósea amarilla en el canal medular. La geometría tubular de la diáfisis representa una solución biomecánica óptima, proporcionando máxima resistencia a fuerzas de flexión y torsión con mínimo peso, siguiendo principios similares a los empleados en ingeniería estructural. El predominio de hueso cortical en esta región responde a las solicitaciones mecánicas elevadas durante actividades funcionales, particularmente aquellas que generan momentos de flexión. Las epífisis corresponden a los extremos ensanchados del hueso largo, presentando una configuración estructural caracterizada por un núcleo de tejido óseo esponjoso recubierto por una capa delgada de hueso compacto. Los huesos largos presentan dos epífisis, la proximal, más cercana al centro anatómico, y la distal, más alejada. Las superficies articulares de las epífisis están recubiertas por cartílago articular, mientras que el resto de su superficie exterior está cubierta por periósteo. Internamente, contiene médula ósea roja, donde se realiza la función hematopoyética. Esta configuración ensanchada distribuye las fuerzas mecánicas sobre un área mayor, reduciendo la presión por unidad de superficie en las regiones articulares y proporcionando elasticidad para la absorción de impactos. La metáfisis constituye la zona de transición entre la diáfisis y la epífisis. Esta región adquiere relevancia crítica durante el desarrollo esquelético, ya que alberga el cartílago de crecimiento en la infancia y adolescencia, estructura mediante la cual el hueso experimenta su desarrollo longitudinal. Representa la única zona ósea que presenta el cartílago de crecimiento, elemento fundamental para el proceso de elongación ósea.
Tras completarse el desarrollo esquelético, el cartílago de crecimiento es sustituido progresivamente por tejido óseo esponjoso, permaneciendo como una línea epifisaria radiológicamente identificable. Funcionalmente, constituye una zona de transición estructural y mecánica entre la rígida diáfisis y las epífisis, adaptadas a las demandas específicas de las articulaciones. El cartílago articular, constituido por cartílago hialino, representa una capa de tejido elástico y resistente que recubre los extremos óseos, impidiendo su contacto directo y minimizando el desgaste por fricción. Estructuralmente, comprende una red tridimensional de fibras colágenas y proteoglicanos sintetizados por condrocitos. Las propiedades biomecánicas de este tejido resultan óptimas para su función articular, combinando resistencia a la compresión con elasticidad y capacidad de distribución hidrodinámica de cargas. Su bajo coeficiente de fricción facilita el deslizamiento entre superficies articulares, optimizando la eficiencia mecánica y minimizando el desgaste durante el movimiento articular. Membranas y recubrimientos óseos. Periósteo, estructura y funciones. El periósteo constituye una membrana fibrosa de tejido conectivo que recubre las superficies óseas no articulares. Presenta excepciones en las superficies articulares, que están cubiertas por cartílago, y en la cavidad medular, que está en contacto directo con la médula ósea. Estructuralmente, el periósteo comprende dos capas diferenciadas, una capa fibrosa externa y una capa celular interna. Esta última reviste particular importancia funcional al albergar células madre osteoprogenitoras y osteoblastos, responsables de los procesos de crecimiento, remodelación continua y reparación fracturaria. El periósteo desempeña funciones cruciales en la vascularización ósea, la sensibilidad nociceptiva, el anclaje de inserciones musculotendinosas y los procesos de regeneración tras lesiones traumáticas. Su rica inervación explica el intenso dolor asociado a lesiones periósticas, mientras que su capacidad osteogénica resulta determinante en la consolidación de fracturas. Endostio. Características y función metabólica. El endostio, aunque no detallado específicamente en los resultados disponibles, constituye la membrana que tapiza la superficie interna de la cavidad medular, estableciendo la interfaz entre el tejido óseo y la médula ósea. Contiene células con potencial osteogénico que participan activamente en los procesos de remodelación ósea. Esta membrana exhibe una estructura más simple que el periósteo, pero desempeña funciones complementarias en la homeostasis ósea, facilitando el intercambio metabólico entre el tejido óseo y los componentes medulares. Su actividad es fundamental en los procesos de remodelación interna que optimizan continuamente la arquitectura ósea. Organización histológica del tejido óseo. Hueso compacto o cortical. Arquitectura y propiedades mecánicas. El hueso compacto o cortical constituye la capa externa sólida y densa del hueso, caracterizada por una disposición altamente organizada de laminillas óseas concéntricas alrededor de conductos vasculares, conformando los sistemas aversianos o osteonas. Esta configuración proporciona resistencia mecánica óptima, particularmente frente a fuerzas de compresión, tracción y torsión. La unidad estructural fundamental, la osteona, comprende laminillas de matriz ósea mineralizada dispuestas concéntricamente alrededor de un canal central, conocido como el conducto de Hebers, que alberga vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Esta organización optimiza tanto la resistencia mecánica como la distribución vascular, aspectos críticos para la viabilidad y funcionalidad del tejido óseo. Hueso esponjoso o trabecular, estructura y adaptación funcional. El hueso esponjoso o trabecular
Predomina en las epífisis de huesos largos y en el interior de huesos planos. Estructuralmente, comprende una red tridimensional de trabéculas óseas interconectadas que delimitan espacios ocupados por médula ósea. Esta configuración proporciona resistencia mecánica mientras minimiza la masa ósea total. La orientación trabecular no es aleatoria, sino que sigue las líneas de fuerza predominantes en cada región anatómica, conformando un sistema arquitectónico optimizado según principios biomecánicos. Esta distribución selectiva permite máxima resistencia con mínima masa ósea, aspecto fundamental para la eficiencia locomotora y metabólica del esqueleto. Muy bien, mis taquitos. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la adaptación funcional del tejido óseo y los principios biomecánicos. Nuestros huesos no son estructuras estáticas, sino dinámicas que responden a las tensiones y presiones a las que los sometemos cada día. Cuando hablamos de adaptación funcional, nos referimos a cómo el tejido óseo puede remodelarse para soportar mejor las cargas que experimenta. Esto es crucial para mantener la fortaleza y la integridad de los huesos. Veamos ahora algunos principios biomecánicos clave. Los huesos deben ser lo bastante fuertes para sostener nuestro cuerpo, pero también lo bastante flexibles para absorber los impactos. Este equilibrio se consigue mediante una combinación de densidad ósea y diseño estructural. Es increíble cómo nuestro sistema óseo puede adaptarse y optimizarse en función de nuestras actividades. Así que, tanto si levantas pesas como si corres, o simplemente sigues con tu rutina diaria, tus huesos trabajan constantemente para mantenerte en movimiento de forma eficiente y segura. La ley de Wolff establece que el tejido óseo se remodela continuamente en respuesta a las solicitaciones mecánicas a las que está sometido, optimizando su arquitectura para resistir con el mínimo material las cargas habituales. Este principio explica tanto la distribución diferencial del hueso cortical y trabecular como la orientación específica de las trabéculas según vectores de fuerza predominantes. Esta adaptación funcional se manifiesta en condiciones fisiológicas, como el desarrollo, el crecimiento y la actividad física, y en condiciones patológicas, como la inmovilización y las sobrecargas anómalas, determinando modificaciones en la densidad mineral ósea y la configuración arquitectónica. La comprensión de estos mecanismos adaptativos resulta fundamental para la interpretación de hallazgos radiológicos y el diseño de estrategias terapéuticas en patologías óseas metabólicas y traumáticas. La organización estructural del tejido óseo representa un ejemplo paradigmático de optimización biomecánica, donde se maximiza la resistencia mecánica, minimizando simultáneamente el peso estructural. Esta optimización se manifiesta en múltiples niveles, desde la disposición tubular de la diáfisis hasta la orientación específica de las trabéculas en el hueso esponjoso. El sistema esquelético integra principios estructurales sofisticados, estructuras tubulares para resistencia a flexión, como los huesos largos, configuraciones sándwich para resistencia con mínimo peso, como los huesos planos, y arquitecturas tridimensionales complejas adaptadas a solicitaciones multidireccionales, como los huesos irregulares. Estos principios biomecánicos constituyen el fundamento para comprender tanto la fisiología normal como las adaptaciones patológicas del sistema óseo. La estructura y clasificación de los huesos constituye un marco fundamental para comprender la biomecánica, fisiología y patología del sistema esquelético. La taxonomía morfológica clásica, que incluye huesos largos, cortos, planos e irregulares, proporciona una sistematización inicial, complementada por el análisis arquitectónico detallado de las regiones óseas, como la diáfisis, epífisis y metáfisis, y la organización histológica diferencial, como el hueso cortical y trabecular. La interrelación entre estructura y función en el tejido óseo
representa un ejemplo paradigmático de adaptación biomecánica, donde cada configuración morfológica y arquitectónica responde a requerimientos funcionales específicos, optimizando la resistencia mecánica con el mínimo material posible. Esta comprensión integrada resulta fundamental no solo para las ciencias morfológicas, sino también para disciplinas clínicas como la traumatología, la ortopedia y la medicina rehabilitadora, proporcionando la base teórica para el abordaje racional de patologías óseas estructurales y metabólicas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que este recorrido por el sistema óseo haya sido tan fascinante para ustedes como lo es para la comunidad científica que continúa descubriendo sus secretos. Si les ha resultado interesante, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre anatomía y fisiología humana. Gracias por acompañarnos en esta exploración del sistema que nos da estructura y nos permite movernos por el mundo. Recuerda, el aprendizaje constante nos hace mejores profesionales, y la medicina no solo salva vidas, también inspira. No olvides suscribirte, comentar y compartir este video. Soy el Dr. Taco, y como siempre digo, el conocimiento es el bisturí más afilado que puedes tener en tus manos. Y no olvides el que mucho abarca poco hace, así que no le pongas mucha salsa a tus tacos. Hasta pronto.